Laudetur Jesus Christus. Continuamos con nuestro curso sobre los vicios capitales y su interés para la psicología y las ciencias educativas. En esta lección vamos a hablar de la vanagloria. Recurro una vez más al cuadro del Bosco llamado Tablero de los 7 pecados capitales o también El ojo de Dios, en el cual encontramos un pequeño apartado, aquí marcado por un recuadro rojo, dedicado al primero de los vicios que nacen de la soberbia, que es el vicio de la vanagloria. Si lo vemos en detalle, vamos a observar que en una de sus esquinas inferiores lleva como título superbia, es decir, soberbia. Pero si consideramos que la soberbia y la vanagloria, como dijimos en nuestra conferencia anterior, son dos vicios distintos, aquí los detalles nos van a mostrar que más bien lo que estamos observando es una escena de vanagloria y no tanto de soberbia. Observemos algunos de los detalles. Hay una mujer dentro de una habitación en la cual se observan algunos objetos de uso cotidiano, varios de ellos consagrados al embellecimiento y ornato, ¿no? Vemos, por ejemplo, en un arcón algunos collares que salen de él, cinturones, una botella que debemos suponer perfumes o ungüentos, ¿no? Ella se mira en un espejo, ¿no?, que está sostenido por un demonio. Observemos que los dos perfiles son paralelos, el perfil de la mujer y el perfil del demonio. El demonio está, valga la redundancia, tocado con una toca, ¿no?, muy parecida a la que la mujer se está probando, mostrando de alguna manera cómo ese afán por complacerse a sí misma la hace más parecida al demonio que embellecerla. Y en el fondo, detrás de una puerta, se observa a un hombre, quizá su marido, su novio, su galán, que está haciendo exactamente lo mismo. También él se mira en un espejo, como manifestando de esta manera cuán extendido está en la sociedad este vicio. Ya expliqué entonces en la conferencia anterior que la vanagloria y la soberbia son vicios diversos, así lo entiende Gregorio Magno, Tomás de Aquino, pero también es reconocido esto mismo por la psicología y la psicología moderna. Por ejemplo, Philipp Lerch dice: el orgulloso mira a los demás por encima del hombro, mientras que el vanidoso se mira en ellos como en un espejo en el que serán reflejados sus méritos a través de la aprobación, el aplauso o la admiración ajenos. Las apreciaciones, como vemos, son sustancialmente coincidentes. El diccionario de la Real Academia Española define la soberbia como jactancia del propio valer u obrar. Puede considerarse como equivalente de deseo de ser alabado, aplaudido, conocido. El poeta francés Paul Valéry decía que el orgullo es a las vanidades lo que la fe a las supersticiones. Por tanto, es el orgullo soberbia, pero referido a naderías y frivolidades. Otro autor decía que es el orgullo en personas superficiales o poco profundas. De hecho, puede describirse como un apetecer pasar por o ser conceptuado como, y aquí podemos meter muchas cosas, como inteligente, como elegante, como brillante, como persona sin errores, como persona irreprochable. En estos casos no se pretende alcanzar valores reales y verdaderos, sino parecer que se poseen o que no se han perdido en todo caso. Este orgullo es en realidad mera vanidad. Buscando esto, lo que se procura en el fondo es ser admirado o conservar la admiración de la que ya se es beneficiario. Aquilino Polaino escribe en uno de sus ensayos más conocidos, En busca de la autoestima perdida, lo siguiente: el término vanagloria ha caído en desuso en la actualidad, pero, se pregunta, ¿significa esto que las personas han dejado de jactarse de los resultados que obtienen, de lo bien que conducen o de lo inteligentes que son? ¿Es que tal vez el hombre y la mujer, llegada a la plenitud de la posmodernidad, han madurado tanto, se conocen tan bien a sí mismos,
que ya solo se estiman en aquello que es verdadero y además de forma justa, sin jactancia alguna? ¿Puede sostenerse acaso que la vanagloria ha desaparecido en la sociedad actual? No, dice él. A lo que parece, la vanagloria continúa, aunque no se hable de ella. También aquí hemos asistido a un secuestro o manipulación del lenguaje, como consecuencia del cual el concepto de vanagloria ha sido reemplazado por el de autoestima y de momento nada más, dice. Hasta aquí Aquilino. Aquí tenemos pues una de las nuevas capas con que se disfraza este vicio capital, una falsa autoestima. Porque hay una autoestima verdadera, auténtica, necesaria para la madurez de la persona. De ella ha escrito mucho este autor que acabo de citar, quien reconoce el carácter ambiguo y confuso del término, sin embargo. Autoestima es estimación de sí mismo, aprecio y amor de sí. Del mismo modo que hay un amor ordenado de sí mismo y otro desordenado, es decir, ordenado solo puede haber uno, que es el que guarda las proporciones, la verdad, el orden. En cambio, desordenados hay muchos modos, porque uno puede amarse de más, muchísimo de más, de menos, muchísimo de menos, etc. Del mismo modo, hay una autoestima ordenada y verdadera y muchos modos de falsa autoestima. La vanagloria es una manera equivocada de autoestima, pero es la que suele promocionar el vulgo, inspirada en la autoestima hollywoodense y en la mala psicología que confunde autoestima con autosuficiencia, eficacia y persuasión del propio valor, tenga este fundamento en la realidad o no lo tenga. Continuaba luego diciendo Polaino: una persona que sea muy valiosa es probable que también trabaje mucho y que se estime en lo que realmente vale. Pero ¿qué habría que pensar si todo el esfuerzo que realiza su poderosa y brillante inteligencia se ordena exclusivamente al fortalecimiento y agigantamiento de su propio yo? ¿Cómo juzgarle entonces? ¿Está comportándose de acuerdo con su estima o a favor de su vanagloria? La psicología del siglo XX ha contribuido mucho a arrojar luz sobre los daños que causan los juicios injustos sobre uno mismo, la baja autoestima, el sentimiento injusto de inferioridad. Esto realmente tenemos mucha bibliografía al respecto. Pero en lugar de buscar un sano equilibrio, ha dado pie para que saltemos sobre el caballo cayendo de cabeza del lado opuesto. Es decir, para combatir el complejo o sentimiento injusto de inferioridad, a la persona la hacen no ir a la verdad sobre sí mismo, sino inflar la vanagloria. Así, por ejemplo, respecto de la educación de los hijos, decía el mismo Polaino. Dice: es conveniente, desde luego, que los hijos crezcan en autoestima. Para este propósito parece pertinente manifestarles de vez en cuando lo mucho que valen, lo inteligentes y guapos que son, lo ordenada y generosa que es su conducta, etc. Pero, se preguntaba, ¿es conveniente hablarles solo en positivo para que su autoestima crezca? ¿Se conocerán mejor si se omite cualquier información acerca de sus defectos? Con este modo de educarles, ¿se estimarán en justicia a sí mismos? Si solo se les habla en positivo, es harto probable, decía Polaino, que se arrojen en los brazos de la vanagloria, que se consideren perfectos cuando lo son y que sufran luego cierto desajuste al tener que convivir con otros en un medio que casi nunca les habla en positivo. Si no se les entrena en conocerse mejor y en conocer también los propios errores y defectos, cuando salgan a la calle y el conductor del autobús, el panadero o un compañero les lleven la contraria o les corrijan en algo, ¿no se frustrarán mucho más? Y si se frustran demasiado por no disponer de ningún sistema inmunológico defensivo para su propio yo, ¿cómo responderán a esa frustración? ¿No percibirán la perplejidad de quienes no lo estiman y valoran como ellos consideran que se merecen? Es muy probable que ante esta frustración responda con una conducta desajustada, conflictiva o tal vez antisocial. ¿A qué ha conducido, terminaba preguntándose, esta forma de educarles? ¿A incrementar su autoestima o su vanagloria? Y luego seguía reflexionando
sobre este problema, no en los niños, sino también en los adultos. Dice, no les va mucho mejor a los adultos. Dice, algo parecido, continúa diciendo, sucede en las personas adultas. Basta con observar cualquiera de esas tertulias que se exhiben en televisión. ¿Cómo es posible que las personas que participan en esas tertulias aborden las numerosas cuestiones de que allí se tratan y sean expertos en todas ellas? ¿Por qué se quitan unos a otros la palabra? ¿Por qué hablan varios al mismo tiempo? ¿Por qué incluso gritan, se descalifican y ofenden unos a otros? ¿Por la verdad de lo que se está afirmando? ¿Por el respeto que cada uno ha de tenerse a sí mismo? ¿O quizá por defender y hacer crecer la propia imagen? ¿De qué dependen sus comportamientos en estos casos? ¿De la autoestima o de la vanagloria? Para Santo Tomás, la vanagloria busca la fama sin mérito, o bien con mérito pero sin ordenarla a su verdadero fin, es decir, sin estar apoyada en la verdad y en la realidad. Y en tal sentido se contrapone propiamente a la magnanimidad. Es un vicio contrario a la magnanimidad, son varios los vicios contrarios a la magnanimidad. La magnanimidad busca la grandeza real y verdadera, sea ésta reconocida o no, eso es secundario. Y se emparenta, en cambio, este vicio con el vicio contrario a la magnanimidad se emparenta con la presunción, que inclina a emprender empresas superiores a las propias fuerzas, con la ambición que impulsa a procurar honores indebidos al propio estado y merecimientos. Se opone a la magnanimidad, pero no como su contrario, que es la pusilanimidad, sino como su falsificación. Porque la magnanimidad tiende a las cosas realmente grandes y nobles, las cuales por su misma grandeza y dignidad poseen el halo del esplendor. La vanagloria, en cambio, tiende a lo que brilla, a lo que parece grande ante el mundo, a lo que todos admiran porque no le importa al mundo lo verdaderamente grande, sino lo que se aclama y se alaba. La vanagloria es un vicio que nos hace vivir volcados hacia afuera. Y esto es muy importante porque da la impresión de que la vanidad, la vanagloria, podría considerarse como, dentro de todo, un vicio menor. Muchos de los otros vicios que podemos nombrar acá son más degradantes, si se quiere. Y eso es no comprenderla bien. Realmente los daños que hace la vanagloria, si bien quizá no parece tan grave en sí misma, pero por sus consecuencias, los daños que causa son inmensos en la persona. Es, de hecho, un vicio de esclavos, porque impone una dependencia desordenada, que incluso en algunos casos tiene rasgos patológicos, una dependencia desordenada de la apreciación ajena. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase que a veces se dice en broma y otras no tanto? Prefiero que me odien antes que me olviden. Esta es una de las frases más burras que escuchamos y la escuchamos hasta el cansancio. Y es el principio de vida de tantas personas capaces de levantar escándalos y pelearse grotescamente en público, sobre todo en los shows televisivos, esas tertulias a las que hacía referencia recién el texto que leí de Aquilino Polaino, con tal de estar en la boca de los demás, aunque no estén más que en sus risas socarronas. ¿Cuántos viven en la medida en que tienen fama y se marchitan cuando ya nadie los menta? Se parecen un poco a ese personaje maravilloso, cómico y trágico del padre Luis Coloma en una novela inolvidable que se llama Pequeñeces. El personaje es Currita Albornoz, la condesa de Villamelón, y la describe así el padre Coloma. Feliz, zambullida en su desvergüenza, como los héroes griegos de la Estigia, habíase hecho como ellos invulnerable, y con su audacia infinita y su cínica travesura femenina, lograba el único fin de su vida, natural anhelo de su vanidad inmensa, sobreponerse a todo el mundo, ser siempre la primera y lograr que todas las lenguas le rindiesen vasallaje, ocupándose constantemente, para bien o para mal, que eso poco importaba, de su persona y de sus cosas. De ella hubiérase podido decir lo que de cierto personaje dijo un escritor elegantísimo: si asiste a una boda, quisiera ser la novia; si a un bautizo, el recién nacido; si a un entierro, el muerto. Con tal de que todos giren en eso, ¿no? En torno a uno, ¿no? Una vez una persona, hablándome de su problema, que era precisamente este, me dijo así: mi problema
es que yo quiero ser siempre el centro de mesa. Magnífica descripción de lo que es este vicio. Lerch dice, es la actitud típica del narcisista, ¿no? Y añade en otro lugar, el ansia de notoriedad refuerza la posición del yo incluso con valores simulados, o sea, por medio de las apariencias. A este grupo pertenecen todas las actitudes que en la caracterología de Clages figuran como actitudes de la inflación del yo, fanfarronería, jactancia, vanidad, presunción, altivez. Aparentar más de lo que se es para el que sufre ansia de notoriedad, esto es palabra de Lerch. Para él es el principio fundamental de su manifestación de su yo. Especialmente sus modales adquieren por ello un sello propio. Se distinguen a menudo por el engreimiento, la afectación y el amaneramiento. El sujeto con ansia de estimación se muestra al exterior en una configuración que no puede rellenar con sustancia anímica. De ahí resulta el carácter de inautenticidad y vacuidad. Toda la apariencia del hombre es pura fraseología. Hasta aquí Lerch. Y esto no es un problema que afecta a pobres aplausodependientes, sino también a quienes viven pendientes de ellos, de sus comadreos, embrollos, chismes. O sea, ¿cuántas personas no salen nunca en la televisión, pero están pendientes de los personajes de la televisión? También estos, de alguna manera, son dependientes de la vanidad, ¿no? O son esclavos de la vanidad. Quizá no son ellos los que quieren brillar, pero están maravillados con los que brillan. Son personas que de alguna manera sufren el mismo problema, ¿no? Unos viven de la fama que reciben y otros viven de la fama que dan. La buena fama es un bien, convengamos en eso, y cada uno debe no solo ser bueno, sino también parecerlo. Jesús lo mandó incluso, dice, vuestra luz brilla ante los hombres, de modo que éstos, viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios. Eso está en San Mateo, capítulo 5, Sermón de la Montaña. Debemos, pues, edificar a los demás con el buen ejemplo, y esto no es posible si uno tiene mala fama, ¿no? Pero exige de cada cual que luzca ante los demás verdaderos bienes, por lo tanto, dotes virtuosas, sin que se pierda de vista que la buena apreciación del prójimo es solo un medio. No puede ser nunca el fin de la vida, ni lo más importante. El mundo no puede convertirse, como sucede al vanidoso, en lo que llama Lerch un espejo en el que nos sonríe nuestra propia imagen de valor. La gloria o alabanza es vana, primero de todo cuando es falsa. Porque si bien nadie está obligado a arrojarse tierra encima ante el público, sí en cambio ante su propia conciencia y ante Dios, cuando uno ha obrado reprochablemente tiene que reconocerlo, por lo menos como digo, ante la propia conciencia, ante Dios, si es católico, ante un confesor. Bueno, pero fuera de eso nadie tiene obligación de estar ensuciándose a sí mismo y diciendo todos sus pecados al público, pero al menos tiene uno la obligación de tratar de que la buena fama que uno goza responda a la verdad, ¿no? En última instancia hay que recordar que la única alabanza que realmente es indispensable es la de Dios, la que Dios debe hacer de nosotros, y para eso, para que Dios nos considere buenos, no hay otro camino que ser buenos, porque Dios mira la verdad. Por lo tanto, debemos buscar la alabanza de Dios, porque si Dios nos alaba es porque estamos obrando correctamente. Pero incluso la verdadera fama es en cierto modo vana por ser efímera. La reputación, aprecio y los laureles dependen de la más frágil de las cosas de este mundo, la apreciación y estima de los otros. Miren, si Cristo, siendo quien era y habiendo realizado obras tan grandes como llenar estómagos hambrientos de multitudes, curar ciegos de nacimiento y hasta resucitar muertos, un día fue aclamado como rey y 5 días más tarde abucheando como un criminal, ¿qué sustancia puede tener el elogio de las gentes? El que se siente feliz por ser conocido y ovacionado es realmente un hombre fatuo y un firme candidato a terminar en una frustración existencial. Las víctimas de este vicio se cuentan entre diversas categorías de personas. Ante todo, las primeras son los superficiales y frívolos. Ciertamente, son los más vanidosos, los que quizás son, de alguna manera, la imagen que tenemos del vanidoso.
pero hay muchos otros. Luego vienen los que han quedado atrapados en este vicio por culpa de sus educadores, en particular de sus familiares más próximos, a veces los padres, los abuelos, algunas tías indiscretas y aduladoras, que le han ido haciendo creer que son princesas, genios, semidioses, estrellas. Esta gente que nos rodea a veces han elogiado tanto todo cuanto han hecho estas personas, sin compensar esas loas, remarcándoles con prudencia, por supuesto, y mesura, sus errores y límites, ¿no? Y los han ido así haciéndolos sentir primero y después convencerse de que son los mejores, los triunfadores, los talentosos, esculturales, brillantes, exitosos, ¿no? Generando de esta manera, ¿qué cosa? Frágiles narcisos y Barbies caprichosas y antojadizas. Este vicio también lo padecen, en tercer lugar, muchos otros en quienes quizás no resalte el positivo y grotesco deseo de adulación y notoriedad, sino su contracara, el miedo al escarnio y a la mofa, el temor al fracaso, el miedo a ser el hazmerreír, a ser la comidilla burlesca de todos, el pánico al reproche, a ser tildado de tonto, inútil, torpe, el miedo a ser censurado o corregido. A menudo las consecuencias de estos temores son tremendas, empujando a quienes no pueden dominarlos a realizar acciones incluso deplorables y más dañinas que el sarcasmo o desprecio que quieren evitar. Generan a veces hasta pecados y acciones viles con tal de evitar la pérdida del buen nombre, de la alta estima de la que gozan, de la apreciación de la que son beneficiarios. Esto demuestra precisamente que se trata, la vanagloria, de un auténtico vicio capital y un vicio muy prolífico que genera muchos otros pecados, mucho más graves a veces que ella misma. Por eso vuelvo a insistir, la buena fama es algo bueno. Pero como dice Santo Tomás, su deseo pertenece a la vanagloria cuando se le apetece sin ninguna utilidad. Solo el que realmente está dispuesto al vituperio y trabaja por perderle el miedo, cosa realmente difícil, puede evitar contraer este vicio. Por eso son tan pocos los que se salvan de tenerlo. En cambio, quien es esclavo de la vanagloria subordina el juicio de su propia conciencia al juicio de los demás. Esto lo reconoce un psiquiatra como Polaino. Él dice, parece pertinente responder a la siguiente pregunta. ¿Qué nos importa más, el propio juicio, lo que en verdad cada uno piensa de sí mismo, o el juicio de los demás? Este es en el fondo, sigue diciendo, el criterio que define la presencia o no de la vanagloria en las personas. Sin duda alguna es conveniente abrir los oídos y acoger lo que los demás nos aconsejan, porque también gracias a ellos nos conocemos mejor. Pero en última instancia, ¿quién nos juzga? ¿Cuál es el juez cuyo veredicto más nos importa? Desde luego, no el público de espectadores, que además es muy versátil. Hoy tal vez te alabe y mañana quizás haga leña del árbol caído que es tu misma persona. ¿Para qué entonces depender tanto de la vanagloria? Importa mucho más lo que cada persona piense de sí misma, el juicio que la conciencia personal hace del propio yo y de las omisiones y acciones por él realizadas. Quien nos juzga de forma inexorable es nuestra conciencia. Somos nosotros mismos los que conforme a ella experimentamos si nuestra conducta ha sido o no valiosa, si lo que realizamos en aquella ocasión vale la pena de ser estimado o desestimado. Hasta aquí este texto realmente agudo de Aquilino Polaino Lorente. Santo Tomás, con toda la tradición cristiana, dirá que la vanagloria no siempre es pecado mortal, porque no todos los pedantes ponen el fin último de sus vidas en la fama, pero muchos sí lo hacen. Esto lo dice en la cuestión disputada de Malo, cuestión 9, que es la que dedica a este vicio. Y estos, ¿no?, estos pocos al menos, o muchos, eso lo sabe Dios, que ponen su fin último en la gloria, en el aplauso, estos no se cuentan solamente entre la gente de la farándula que cae en depresión cuando ya nadie se acuerda de ellos, sino entre muchísimos otros, entre nosotros mismos quizá. La vanagloria no es tan peligrosa por su gravedad moral cuanto por su fecundidad, diría yo. Los que están dominados por este vicio son arrastrados por él a cometer numerosos pecados,
que la vanidad, como vicio madre, engendra. Gregorio Magno enumeraba, entre muchos otros, desobediencias, jactancias de los propios dones, arrogancia, el aparentar lo que no se es o no se tiene, que puede terminar siendo hipocresía, discusiones inútiles e interminables, el litigar con los demás para imponer el propio parecer, por ejemplo, obstinación, el porfiar en la propia opinión, discordia, afán de novedades, o sea, el realizar obras llamativas y originales para causar admiración y aplauso. A estos habría que añadir que no es de los efectos menores, ¿no? Y no los nombra en esta lista San Gregorio Magno, pero la psicología moderna los ha estudiado muy bien, por eso digo, no es de los efectos menores que causa este vicio, el sentimiento de ofensa, la susceptibilidad, la hipersensibilidad, porque, como señala Lerch, donde fracasa la satisfacción de la necesidad de estimación, se origina el sentimiento de agravio, de ofensa, del sentirse herido, tanto por la lesión de nuestras naturales y justas demandas de valoración y de estimación, como por la vanidad herida o el orgullo lastimado. En el sentimiento de agravio, el mundo aparece precisamente al revés que en el sentirse lisonjeado, es decir, como un espejo que no refleja la imagen que, justa o injustamente, creemos que nos corresponde por las exigencias de nuestra necesidad de estimación. En el agravio, sigue diciendo este autor, notamos como si fuéramos echados a un lado y colocados en la sombra por el mundo. Su gesto emocional es el contrario a adoptar posturas, es decir, un retirarse, pero todavía mirando al mundo de reojo en espera de que éste nos llame de nuevo. De aquí nace, entre otros, lo que Van den Aarbeek llama un hábito autónomo de queja interior, es decir, el niño o el adolescente compasivo en el adulto, un adulto que tiene todavía el corazón con esos defectos propios de los niños, comprensible en un niño de corta edad, pero injustificable en una persona que ya tiene que tener un sentido de la realidad, ¿no? Este es el que se queja de no ser querido, de no recibir las atenciones que se necesitan o que él cree merecer, que se lamenta de no ser valorado o apreciado como se merece. Nosotros sabemos muy bien que este problema del hábito autónomo de queja interior, que de alguna manera entonces tiene una relación estrechísima con la vanagloria, ¿no? Porque nace, como digo, de creer que uno no es apreciado o no es querido como se merece, ¿no? Está presente, nosotros sabemos que está presente en muchísimos de los problemas que solemos tratar y que la psicología trata, sobre todo de muchas neurosis, por supuesto con mayor razón en algunos trastornos de la personalidad. Como puede observarse, todos los pecados causados por la vanagloria tienen gran afinidad con el orgullo, porque la vanagloria se le parece mucho en cuanto, explica Santo Tomás en la cuestión disputada de Malo, la excelencia que la soberbia busca, la vanagloria trata de ostentarla. Esa sería la relación, ¿no? En realidad, la ristra de pecados que puede disparar la vanidad o vanagloria, o su equivalente en negativo, que yo le doy mucha importancia, que es el miedo al ridículo o a la humillación, esa ristra, ese elenco de pecados es mucho más largo. Por ejemplo, en las listas antiguas de hijas de la vanagloria, como se llamaba antiguamente en la literatura espiritual cristiana, a los pecados derivados, entre esa lista, se menciona, no se menciona quizá porque se supone obvia la locuacidad, aquellos que comienzan a hablar de sí mismos y ya no hay cómo hacerlos callar, y cada vez que sale un tema siempre están diciendo su yo. Siempre están poniendo, se habla de un tema y ellos cuentan la anécdota que a ellos les ha pasado. Otro habla de la importancia de viajar y entonces ellos dicen, sí, bueno, a mí me pasó porque yo viajé, yo hice tal. Y otro dice, sí, y está bastante importante saber tal idioma. Bueno, yo estudié un poco de ese idioma. Y está permanentemente metiendo lo suyo, y si uno le da un poquito de calce mostrando atención, esa persona no para más de hablar.
Un ejemplo muy interesante de esto lo describe un autor muy conocido, Montesquieu, en una obra que se llama Cartas Persas, ¿no? Que denuncia justamente en esa carta, en la carta número 50, denuncia este tipo de vanagloriosos y escribe lo siguiente: por todas partes veo a gentes que hablan sin cesar de sí mismas. Sus conversaciones son siempre un espejo que refleja su insolente figura. Os hablarán de las más insignificantes cosas que les ocurrieron y pretenden que el interés que en ello ponen les engrandezca ante vuestros ojos. Todo lo han hecho, visto, dicho y pensado. Son un modelo universal, un término de comparación inagotable, una fuente de ejemplos inextinguibles. Lo mismo se diga de la tendencia a excusarse todo lo que parezca error, culpa o mera metida de pata personal, ¿no? El minimizar, por ejemplo, los errores, eso es típico de la vanagloria, el agrandar los logros, el compararse con todo el mundo, siempre en beneficio propio, por supuesto, ¿no? De la vanagloria también nacen mentiras y un deseo violento de agradar, que es una expresión magnífica, realmente muy ajustada, de un autor que se llama Michel, ¿no? Que eso es propio. Vuelvo a repetirlo, deseo violento de agradar. Eso describe realmente al vanidoso, al vanaglorioso, y a veces esas personas son esclavas de esa necesidad. En casos extremos, aunque no son tan raros, ha empujado incluso al homicidio, como cuando se ha tenido que silenciar de esta única manera al chantajista que amenaza con divulgar vilezas ocultas de uno, o incluso al suicidio, como los que se quitan la vida al hacerse públicos sus crímenes o sus delitos, porque, dicen ellos, ya no se puede vivir deshonrado, ¿no? ¿Cuántas estupideces se han hecho en nombre del honor? Y cuando se habla del honor, muchas veces no es el honor verdadero, no es el honor interior, que en definitiva nadie me lo puede quitar porque es el honor que tengo ante Dios, es el conocimiento que Dios tiene de mi honestidad, ¿no? El otro, el que tengo ante los demás, como ya hemos dicho varias veces, es algo totalmente efímero y depende de cosas que son tan superficiales como es la apreciación tantas veces incorrecta de los demás, que eso no podría ser, no tendría que ser el soporte, digamos, de mis deseos de vivir o mis deseos de dejar de vivir. Los que se quitan la vida porque los demás hablan de ellos cosas deshonrosas, en definitiva son esclavos de esto. La vanagloria, explica Santo Tomás, destruye los bienes interiores del hombre. Primero, porque todo cuanto el hombre haga de bueno, si lo hace por vanagloria, carece de mérito. Si yo doy limosna a un pobre, pero para que me saquen una foto, la limosna ciertamente que es una cosa tan importantísima, pero la acabo de desmerecer, ¿no? Incluso si esa vanagloria no es más que una vanagloria leve, digamos, en términos cristianos, y es un pecado venial, igualmente, esa obra que acabo de hacer ya la ensucié. Y es pecado mortal cuando llega a destruir las virtudes que el hombre posee. Si lo único que busco es justamente el hecho de que hablen de mí como un gran benefactor, ¿no? Pero sobre todo, se cuela fácilmente en el corazón del hombre y lo apolilla. Y no es fácil verse libre de ella, porque no siempre la percibimos con claridad, aunque está allí, empañando lo que hacemos. Incluso consigue colarse en la obra buena. A veces la antecede a la obra buena, otras la acompaña y, en fin, a menudo la sigue. ¿Cómo es esto? La antecede cuando el motivo por el que hago algo es el mostrarme, ¿no? Ahí justamente la obra que voy a hacer, aunque sea una obra buena como la que acabo de poner de ejemplo, dar limosna, en realidad está motivada por la vanagloria. Y ahí la destruye totalmente la obra, ¿no? La acompaña muchas veces cuando, haciendo la obra buena, de pronto me surge como tentación el hecho de pensar que esto está bastante bueno y que bien que lo vean otros y que lo reconozcan. Ahí de alguna manera quiere enturbiar la obra. Y muchas veces la sucede, es decir, viene después de haber hecho una obra buena y haberla hecho con buena intención y con humildad, a veces, pensando sobre ella, me asalta justamente ese pensamiento de, bueno, que en el fondo, qué bien que estuve, ¿no? Y por eso digo, la vanagloria siempre está sentada ahí al asalto, ¿no?
Y cuando esto sucede, la obra buena queda o mal parida, nace envenenada, o se puede envenenar en el camino, o puede al menos la persona, la obra no, pero la persona puede quedar ensuciada después de esa obra. Por eso es un vicio al que hay que estar muy atentos. Un vicio peligroso, un vicio hábil de colarse y un vicio que sabe hacer mucho daño. Sobre todo, vuelvo a insistir, en ese aspecto que a veces nosotros no tomamos tan en cuenta, que es el miedo. A veces lo solemos llamar con una imagen bien lograda de la tradición espiritual cristiana, el respeto humano. El respeto humano justamente es vanidad, ¿no? Es el miedo al obrar por lo que van a decir los demás. Pero veamos aquí entonces que la vanidad está suscitada o está manifestada por el miedo. El hecho de que yo tenga miedo de que los demás se rían de mí, de que los demás me consideren, no sé, en el caso de una persona que hace una obra religiosa buena, que me consideren un beatón. En el caso de la joven que busca, digamos, conservar su honestidad, que la consideren una inocentona, una tonta. En el caso del hombre que es generoso con sus cosas, que los demás consideren de que es un tonto al cual todo el mundo le puede sacar plata. Ese miedo, en definitiva, siempre está motivado de lo que van a pensar, de lo que van a decir. Entonces, justamente manifiesta que estoy, no digo dominado siempre, pero muchas veces condicionado por este problema de la vanagloria. Por eso es un vicio que se cuela fácilmente, que condiciona muchas obras de las personas buenas y de otras personas no tan buenas, es prácticamente el sentido de su vida. Aquellos que viven para la farándula, aquellos que viven para el espectáculo, aquellos que viven para el aplauso, aquellos que se sienten vitales y enérgicos si todo el mundo los alaba y habla bien, y se sienten en cambio deprimidos y pierden el sentido de la vida cuando se han olvidado de ellos. Esas personas son pobres esclavos de este vicio, y este vicio es probable que los condicione y los empuja a cometer una serie de atrocidades tremendas, que es lo que hace el que vive condicionado, de que todos hablen bien de mí, o todos por lo menos me elogien o se acuerden de mí. En todo caso, y en contra de lo que muchos creen y demasiados malos educadores y toscos psicólogos pregonan, parece claro, dice Polaino, que la vanagloria tiene que ver nada o muy poco con la autoestima. Existe más bien, dice, una relación inversa entre vanagloria y autoestima. Cuando la vanagloria aumenta, la autoestima decrece, dice Polaino. Y recordaba esto, dice, mucha razón tenía Tito Livio, ¿no?, aquel latino, al afirmar que quien desdeña la gloria vana tendrá la gloria verdadera. Con esto terminamos entonces la exposición de este vicio, que, como digo, es uno de los vicios que pasa más desapercibidos, uno de los vicios que tendemos a considerar como, bueno, no pasa tanto, no es tan grave que una persona simplemente sea alguien que le gusta, que se lo estime, que le gusta que se hable bien de ellos. Sin embargo, vemos que todo eso puede significar un corazón vacío, y cuando hay un corazón vacío, el sentido de la vida se puede perder fácilmente. Hasta la próxima lección, y que Dios los bendiga a todos.